Muchas gracias por la invitación que me hace el Museo Shell del Traje Indígena, situado en la ciudad de Guatemala, y que nos sirve de fondo a la ambientación de esta conferencia que les voy a presentar el día de hoy sobre el tema titulado Simbolismo en la indumentaria y los tejidos mayas de Guatemala. Empecemos por qué quiere decir sembrar o tijcoj en el contexto de la tradición textil maya. Tijcoj en cachiquel quiere decir sembrar plantas o los primeros hilos de una franja de diseños que se brocan. ¿Qué es brocar? Brocar es insertar los hilos horizontales de las tramas suplementarias cuando se teje en el telar de cintura. Tzop era sembrar árboles en el período clásico 250 a 905 después de Cristo. Las estelas de piedra en ese entonces simbolizaban los árboles como parte del paisaje cósmico que recreaban en ese entonces. En el mismo Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés, se dice que se siembra la palabra antigua. En la imagen a la izquierda vemos una representación de la diosa Ixchel, señora de la tez blanca o señora arcoíris, como lo interpretan algunos. ¿Ella qué está haciendo? Ella está tejiendo con un telar de cintura tensado sus hilos verticales o lordimbre y están amarrados a un árbol de la vida. Sobre su cabeza lleva una serpiente. Sin embargo, eso fue pintado en un códice en el siglo XIV en Yucatán. Y si nos trasladamos a hoy en día, tenemos la fotografía de una mujer que está sembrando los hilos en una franja de diseños cuando los está brocando en el telar de cintura. Ahora nos trasladamos al municipio de Patzún y tenemos otra técnica que estamos utilizando en este caso, que es el bordado a mano. En esta imagen tenemos apenas el detalle de una paya o velo ceremonial de una cofradía de Patzún, de las tantas que existen hoy en día. Sin embargo, esta paya de cofradía de Patzún, como les decía, del departamento de Chimaltenango de habla cachiquel, es más o menos de los años 70. Observen, estos semicírculos representan los 9 meses de la gestación, aunque ahí son 7 círculos, como es un detalle, no los pueden observar en su totalidad. Luego, estas especies de semicírculos que están abajo, yo los interpreto como que representan flores, hojas de pacaya o flores que son ofrendados. Y luego en el centro ven la hostia o Santísimo Sacramento, que forma parte de una leyenda del rescate de la hostia o Santísimo Sacramento. Abajo de la hostia vemos a 2 venados y a su lado lo flanquean 2 jaguares o tigres, que son animales asociados con el inframundo desde la época prehispánica. Ahora vemos otro detalle de otra paya de Patzún, que también es de los años 70. Observen los semicírculos de colores vívidos que podrían representar hojas de pacaya, como les decía. Animales arriba que no los he logrado identificar, la hostia o Santísimo Sacramento, y abajo vemos un águila bicéfala de color rosado. El águila bicéfala, como saben ustedes, fue traído a Guatemala por los españoles y representaba al imperio Habsburgo, al rey, al emperador que miraba hacia todos lados porque lograba tener mucho poder. Y este símbolo que aparece en otras prendas de la indumentaria maya está asociado al poder que tienen las cofradías. Los siguen 2 venados. Los venados desde la época prehispánica están asociados a las ofrendas asociadas a la cacería y que formaban parte de la cosmogonía
desde la época prehispánica. Y luego, como ya hablamos de los jaguares que lo están flanqueando. Entonces, si ustedes quisieran tener más información sobre esta leyenda, pueden consultar en la biblioteca del Museo Ixchel el estudio de López Batzin que realizó en 1991, que es un rescate importante de esa leyenda que está basado en lo que los antepasados decían y que vale la pena leer y entender. Ahora nos movemos a otro municipio. Estamos hablando del municipio de Tactic, situado en Alta Verapaz de habla poconchí. En el huipil que ven del lado izquierdo, aparecen que está hecho de 3 lienzos tejidos en el telar de cintura. Ustedes pueden ver que aparecen esta franja de diseños. Este huipil está catalogado como el P71, Plocharski 71, que es de los ejemplares muy antiguos y muy valiosos de la colección del Museo Ixchel del traje indígena. Y luego, a su lado, pueden ver un detalle más ampliado de un pajarito que pueden ver en la parte superior y abajo pueden ver la planta de tabaco o la planta del maíz. Nuevamente tenemos que hacer referencia a una leyenda muy antigua que era creída por los indígenas quechís de Alta Verapaz y que fue rescatada por el señor Edwin Düsseldorf en más o menos 1930 o 40. Si ustedes quieren leer más información y ampliar sobre esta leyenda que se titula La leyenda de Xpalamque o Señor Sol, del sunum o colibrí que vieron en la parte superior de esa franja de diseños, de la señora Po o Luna de Cobán Alta Verapaz y la planta de tabaco, pueden leer el libro que fue publicado por el Museo Ixchel hace muchos años, que ya está agotado en la tienda, pero lo pueden consultar en la biblioteca del Museo Ixchel. Y es una leyenda muy hermosa que tiene que ver con el señor Sultacá o el dios de las montañas y los valles, que tenía una hija que es la señora Po, que se enamoró del señor Sol y el padre no aprobaba de la relación, que los jóvenes les puso una trampa y el joven cayó en la trampa y el padre lo descubrió y entonces en honor a su amado ella tejió un colibrí o sunum en el huipil. Ahora nos vamos a otro municipio, nos vamos al municipio de Nevaj. Observen ese hermoso huipil de más o menos de los años 60, o sea que ya estamos hablando de una antigüedad. Todos los huipiles mayores de 50 años son antigüedades y también es de la colección Plocharski P21. En su cuello observen que tiene 4 elementos semicirculares que representan los 4 puntos direccionales. Pero en los que más necesito que pongan atención es que aparece una mujer, muñeca que la podemos reconocer por su falda, un sunum o pájaro o colibrí, un burro y un hombre o joven que lo podemos reconocer por sus pantalones. Y por ahí aparece la planta del maíz. Entonces, si queremos ver más detalles, tomemos este scan que tomé de un calendario del Museo Ixchel publicado años atrás, en donde ustedes pueden observar que está la pareja de jóvenes, el hombre y la mujer, que huyeron quizá con un sud en sus manos, un pájaro a su lado izquierdo, que no es el sunum, porque el sunum aparece abajo, aquí. Este es el sunum o colibrí, esta es la mujer, el hombre, el burro y la mujer, y el sunum
que están encima del burro. ¿Por qué? Porque la leyenda, si la podemos resumir de la siguiente manera, diríamos que se cree que narra la leyenda, un rey tenía una hija, bella princesa, que se enamoró de un joven de menor linaje que desaprobaba a su padre. El padre los envió 2 animales espías. Uno era una pulga que colocó en la oreja izquierda de la princesa sin que ella se diera cuenta y le informaba lo que hacían los enamorados. Al darse cuenta, mataron a la pulga. El rey entonces buscó a un zunumo colibrí como el segundo espía. Sin embargo, el zunumo colibrí, al ver el amor que se tenían los jóvenes, se volvió el nahual o espíritu protector de ellos y los acompañó en su ida en el burro. Entonces, en un paño o sud llevaron lo que necesitaban para huir juntos. Esta leyenda de amor hermosa ya se perdió prácticamente en Nevaj, especialmente por el conflicto armado que se vivió en Guatemala de 1960 a 1996. Ahora bien, si queremos ver más detalles de los personajes de la misma leyenda, tenemos al hombre o muñeco con sus pantalones, tenemos al enoso Zunum, tenemos al burro con otro elemento que podría ser un bulto, no sé, pero sí tenemos a un Zunum y tenemos a una muñeca, o mejor. Si quieren ver más detalles, aprender sobre más detalles de esta leyenda, pueden leer un folleto o libro que publicó el artista David Ordóñez y Arturo Paz y que publicaron probablemente en los años 70, cuando ellos hacían giras de campo en Nevaj en ese entonces. Ahora nos trasladamos a otro municipio, Concepción Chiquirichapa, situado en el departamento de Quetzaltenango, donde se habla mam. Vean estos hermosos pájaros que fueron brocados con tramas suplementarias en el telar de cintura y desfilan. Esos pájaros hermosos, si quisiéramos irnos un poco más lejos, pensaríamos que tienen influencia de tejidos huipiles de México. Pero ese no es el tema del día de hoy y esta podemos ver con más detalle esta hermosa servilleta que en el centro tiene un diseño geométrico, arriba tiene los pájaros, abajo tiene a los pájaros. Y esa servilleta, como les decía, fue tejida en el telar de cintura. Ahora, lo más interesante es que fuimos a una gira de campo, allá por los años 2011. Estábamos en una tienda cuando la señora que nos vendió la servilleta, cuando se la estábamos comprando, nos compartió una hermosa historia y se mostró muy emocionada cuando nos la relató. Al empezar, aclaró en sus palabras que se trataba de una historia de sus antepasados. Como dicen que el quetzal es un ave, que su traje es su pluma, era un traje muy bonito. Pero a otro pájaro le gustó y le dijo, préstame tu traje tan bonito, solo yo le pongo su traje. Voy a volar allá y se va a ver que tu traje es muy bonito. ¿Verdad? Qué lindo es tu traje. Y se voló con el traje del otro pájaro. Entonces el otro pájaro se quedó muy triste porque le robaron su traje, su plumaje. Entonces, el quetzal es el que se voló. ¿Y por qué nos dijo ella? Porque el quetzal es nuestra ave nacional. Quiere decir que el quetzal le robó al otro pájaro perezoso su plumaje. Entonces el quetzal se puso triste y por eso es que llora. Es un pájaro que canta muy triste. Ese es en cambio, el que canta triste es un pájaro perezoso. Cuando lo oyeron cantar, el otro se quedó muy triste porque le robaron su plumaje. Ahora nos vamos al municipio de Santo Domingo, Xenacoj, situado en Zacatepeques de habla cachiquel. Aquí tenemos un símbolo a su izquierda, es una vaca o huaquish, en cachiquel es una corruptera de vaca,
que fue tejida en el telar de cintura. ¿Por qué sé que es una vaca? Porque fue identificada por una mujer que perteneció a la cofradía, que se le llama Techel, a una señora anciana. Observen que encima tiene una letra M, de eso no averigüé el significado. Y a su lado tiene otra figura zoomorfa, otro animal que no he logrado identificar. Sin embargo, si ustedes quieren entender de cómo aparece esa pieza, vemos que arriba tiene pájaros, luego tiene esos elementos en forma de 4 que representan cotzig o flores en cachiquel, luego tiene un zigzag, la franja abajo representa floreros y abajo tienen a la vaca Wakish y los otros elementos zooformes o animales no identificados. Entonces, como les decía, este es un paño, le pueden ver las pitas con que se amarra para llevar en una pequeña vitrina una pequeña imagen de santos de las cofradías para la feria patronal de Santo Domingo Xenacoj, cuyo patrón es el 4 de agosto. Ahora nos trasladamos a otro municipio y estamos viendo el uso de la técnica del bordado a mano. Estamos hablando de San Andrés Xecul. Observen el cuello de hilos amarillos dorados está bordado en un cuello cuadrado en forma triangular. Nos dijo un colaborador en hace años, y es un dato que se publicó en el libro del Museo Uxchel, que ya se agotó, que se llama Bordados, puntadas que unen culturas, que pueden consultar en la biblioteca del Museo Uxchel, y esos triángulos representan el calendario maya. ¿Por qué? Le preguntamos al colaborador, y él nos dijo que la medición del tiempo para los mayas actuales y del pasado es muy importante. Pueden ver que está bordeado de animales como aves, como pavos reales. El pavo real fue traído por los españoles a Guatemala, jaguares. Y a su lado ven la fotografía de otro huipil de San Andrés Xecul, también bordado a mano, pero mucho más antiguo, quizá de los años 40. Fue exhibido en el Museo Uxchel y forma parte de la colección, y fue publicado en el libro de Bordados puntadas que unen culturas, que tiene una simetría perfecta. Observen que de forma casi tiene una forma perpendicular, o sea, se forman una cruz, y en el cuello, en este caso redondo, sobresalen los triángulos que representan al calendario maya, pero lo rodean hermosas flores, pavos reales, jaguares, mariposas, y hasta por ahí hay un caballo. Ahora nos trasladamos a Santiago Atitlán, de habla sotujil. Santiago Atitlán es una comunidad que combina el tejido en telar de cintura con el bordado a mano desde hace muchas décadas, desde principios del siglo XX. Aquí tenemos una muestra de un lienzo tejido primero en el telar de cintura, que forma una cuadrícula similar a los huipiles de diario de Santiago Atitlán, y que tiene bordado a mano en tonos cafés, que era lo que estaba de moda hace unos años cuando se adquirió este pequeño lienzo o muestrario de glifos. Se le preguntó a la persona que lo bordó por qué los glifos, y dijo que simplemente porque conectan con los antepasados. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que también ha sido como una tendencia o moda que ha estado presente en Santiago Atitlán desde hace mucho tiempo, y que la vemos expresada también en fajas hechas con mostacía en el mismo Santiago Atitlán. Ahora nos trasladamos a Santa Catarina, Santa Apolonia en Chimaltenango, de habla cachiquel.
Estos diseños que ustedes los identifican como geométricos son hermosamente bordados a mano, pero es con la técnica de falsos brocados. ¿Por qué? Porque en realidad la tela es tejida primero en telar de cintura y luego es bordada a mano imitando los brocados de trama suplementaria. Sin embargo, en la comunidad, las tejedoras identifican estas figuras como cántaros bordados a mano o charras. Y luego nos vamos a San Lucas Tolimán, de habla cachiquel Sutujil, y tenemos estos diseños geométricos que fueron identificados por una tejedora que conocía los diseños tradicionales del lugar y los identificó como pequeños jarritos o charas, que es una corruptela de jarras. Acuérdense que en el pasado las mujeres mayas trasladaban el agua en jarros de barro o cántaros de barro. Ahora nos vamos a Nahualá. En Nahualá vemos esta faja usada por los hombres. Observen que el fondo es azul con las rayas de un timbre magenta. Observen cómo son los diseños. Los diseños son de la serpiente Cumatzin, pero son fajas de mujer. Ahora les aparece la imagen, pero en forma vertical, para que ustedes puedan observar los diseños de los Cumatzines, que son los que aparecen con esos cuadritos formando un zigzag y que son característicos de las fajas de mujer. Sin embargo, las fajas de los hombres de Nahualá tienen un águila de 2 cabezas o cablicot, que es también el águila que mira hacia enfrente y atrás, el águila que mira el bien y el mal, el águila de la dualidad, etc. Hecho con colores propios de Nahualá. Esta faja fue tejida en el telar de cintura. Ahora nos vamos a Chichicastenango, en donde Rodas y Rodas, desde 1938, publicó un libro muy importante. Y en ese libro, Rodas y Rodas, en 1938 investigaron con las personas que vivían en Chichicastenango en ese entonces y le dijeron a él que las franjas de urdimbre o franjas verticales blancas y negras y las flores están asociadas a la fecundidad de la mujer en Chichicastenango. Esa es una faja que fue bordada y tejida en los años 70, también es una faja antigua. Ahora nos vamos y tomamos una imagen de una de las tarjetas que hacen las tejedoras de Santa Catarina, Palopuén-Sololá. Eso representa Chumil. Chumil está asociado a las estrellas del firmamento, pero también el hecho de que los indígenas de muchas comunidades piensan que tienen su chumilaj, su misión en la vida, como las tejedoras, su misión en la vida es tejer a la perfección. Ahora nos vamos a Chichicastenango. Este es un huipil probablemente de los años 80, de 3 lienzos tejidos con algodón café comercial probablemente. En el cuello esa aplicación representa el sol. Le hacen falta 4 rosetas, una aquí, otra aquí, otra aquí y en la espalda, que representan, según nos dicen Rodas y Rodas, las 4 fases de la luna. Observen que tiene un águila de 2 cabezas, es muy difícil distinguirla, pero están las 2 cabezas. Una cabeza, otra cabeza, el cuerpo del águila, las patas del águila, y observen estos rombos de color anaranjado, rosado, verde, y según Rodas y Rodas nos dicen que representan a los chumiles o estrellas asociados al firmamento, tal como lo acaba también de corroborar la doctora Iyashel Cochtir Ram, cuya conferencia la pueden consultar en YouTube, en el Instituto de Estudios Estéticos de la UNAM, que precisamente
ella con colaboradores actuales ratificó esta interesante información sobre los chumiles o estrellas asociados con el águila. El águila es un ave celestial, especialmente el águila hembra, que es más poderosa, como ella lo documentó, que el águila, que el macho águila. Aquí tenemos otras representaciones de chumiles o estrellas en un pequeño sut que se le puede dar a los enamorados, pero aquí aparece la fila de estrellas, aves. En otro sut, abajo, tenemos estrellas o chumiles, arriba tenemos otras aves. Otro detalle para que puedan observar a los chumiles o estrellas tejidas en el telar de cintura con brocados de trama suplementaria, con colores que yo le llamo fiestas de colores. Luego nos vamos a un paño tejido que representa al león de la riqueza de Nahualá, que en quiché se dice Koj Ukushal Kinomal. Y este león, por ser el dueño de la selva, representa a un fuerte nahual de los bienes y la riqueza. Lo tiene todo, pues se le asocia la buena suerte y se manifiesta de diferentes maneras. Esto lo saqué del libro de Protege, que ustedes pueden adquirir en la tienda del Museo Ixchel. Y luego tenemos a la gallina de monte, que se llama Rapinel Awaj o Ak en quiché. Y es un ave con plumas coloridas. Aquí aparece en color café porque usaron color natural café para tejerla en el telar de cintura. Pero esta ave con plumas coloridas es conocida como la gallina de monte. Y las personas de Nahualá consideran que es señal de fortuna, de tal forma que si una de estas aves llega a alguna casa, la toman como nahual o espíritu protector de buena suerte, por lo que comienzan a criarla para que la suerte o fortuna los acompañe. Joyabaj quiché, esa fue en una investigación de campo que hicimos en el 2009. El anciano de 99 años aparece con su saco rojo, su ponchito de lana, bordado a mano con su pantalón blanco. Aquí tienen otro detalle del anciano. Y él mismo fue quien nos dijo que las cruces que ustedes ven en el borde de su saco representan la cruz católica. O sea, obviamente es una persona católica que integraba la cofradía de Joyabaj. La cofradía es una hermandad católica. Nos vamos a Todos Santos Cuchumatán, en donde las jóvenes, cuando empiezan a tejer, le ofrendan a Santa Lucía, la patrona de las personas ciegas, su primer tejido. Entonces, las niñas de 12 a 13 años le piden a ella que su huipil quede bien y se lo ofrecen al terminarlo. Eso está en las notas de campo que pertenecen al Museo Ixchel del Traje Indígena. En Almolonga, en otra entrevista que se hizo a unas personas en una tienda, 2 jóvenes católicas nos contaron que aprendieron a tejer a los 10 años con sus tías. Luego nos entraron al interior de su casa y nos enseñaron la imagen del niño Catocha que aparece allí. Le tienen mucho cariño y devoción. La joven le ofreció al niño su primer tejido que está en su urna y ustedes lo pueden apreciar en la parte de atrás. Ahí está el tejido o sut o paño de Almolonga. Conclusiones. El simbolismo plasmado en la indumentaria y en los tejidos mayas de Guatemala consta de significantes o imágenes, diseños, motivos o figuras, y también de significados o conceptos que pueden ser antiguos, de origen ancestral, pueden ser tradicionales, pueden ser modernos o ultramodernos. Las personas mayas o indígenas y las personas mestizas o ladinas, etcétera, suelen desconocer o no se interesan por los significados que encierran los significantes textiles. Son los especialistas rituales, los integrantes de cofradías o hermandades católicas, los guías espirituales o ajquijab, los tejedores, los bordadores, los artesanos del tejido, los que suelen saber qué hay detrás de los significantes que expresan en su arte textil.
transmitido y puesto en vida y en valor desde hace muchas generaciones gracias a la tecnología que han utilizado y siguen utilizando. Muchos significantes textiles, sin embargo, reflejan el gusto de las personas, el gusto de cada comunidad, el gusto de cada generación y van escogiendo las formas, las policromías que varían según las personas, las comunidades y los materiales con que los tejen, sea en los telares de mano, o sea, de cintura, en los telares de pedales, bordados a mano, a máquina o utilizando mecanismos industriales y para ello utilizan técnicas computarizadas y sublimadas. Tenemos estas referencias y muchas gracias a todas las personas mayas que nos confiaron sus conocimientos sobre el simbolismo que revelan las prendas y los tejidos mayas de Guatemala.